Bienvenidas y bienvenidos a nuestro análisis de hoy. Tenemos sobre la mesa un mosaico, de noticias del 16 de febrero de 2026. Una colección de titulares que a primera vista, parecen no tener conexión. Sacados casi todos de la comunidad de Hacker News. Pero cuando te pones a mirarlos de cerca, emerge un patrón fascinante. Hay movimientos corporativos gigantes, debates muy intensos entre desarrolladores, impactos sociales que nadie vio venir y hasta descubrimientos que nos conectan con un pasado muy, muy lejano. Es como una foto instantánea de la locura controlada que es el mundo de la tecnología hoy, ¿no? Exacto. Y esa es nuestra misión. Conectar los puntos de este día que parece caótico en el universo de la inteligencia artificial. Queremos entender las corrientes subterráneas que de verdad lo están moldeando. A ver, vamos a desglosar todo esto. Empecemos por lo que acaparó, todos los titulares. OpenAI compra OpenClaw. Y no es un rumor, Múltiples fuentes lo confirman. Pero la prueba más contundente no es un comunicado de prensa. Vemos la publicación de Peter Steinberger, que es una figura muy respetada. El creador de PSPV-Kit, una herramienta que usan millones. Él mismo anuncia que se une a OpenAI. O sea, no están comprando solo una startup. Claro, están adquiriendo un talento de primerísimo nivel. Es que esto es mucho más que una simple adquisición. Es una jugada de acquire, como se dice. Donde el premio es el equipo. Exacto. El verdadero premio es el equipo. Es una señal de que la guerra por el talento es igual o más feroz que la guerra por la tecnología misma. Los grandes laboratorios de IA se están dando cuenta de que para avanzar no basta con desarrollar internamente. Necesitan absorber a los equipos más innovadores, los más ágiles del mercado. Y con OpenAI absorbiendo a un equipo como OpenClaw, ¿qué señal le envía eso a sus competidores globales? Pienso en Alibaba, por ejemplo. ¿Se ven forzados a responder ya, de inmediato, aunque no estén listos? Absolutamente. Es una carrera armamentista. El anuncio de Alibaba, que surge en otra de las fuentes, sobre una gran actualización de su modelo de IA, justo antes del lanzamiento de un competidor como DeepSeek, no es ninguna coincidencia. Claro. Es una jugada defensiva para controlar la narrativa y decir, hey, nosotros también estamos acá, no nos quedamos atrás. El problema es que esta presión puede llevar a lanzamientos apurados, o a promesas que después, no se pueden cumplir. Y parece que esta carrera no se libra solo con código y talento, también con una influencia que se extiende mucho más allá de Silicon Valley. Hay un par de notas en las fuentes que apuntan justo en esa dirección. Así es. Una de ellas informa que el presidente de OpenAI se ha convertido en un donante importante para la campaña de Trump, con un regalo de $25 millones. Y por otro lado, otra fuente revela la existencia de 2.436 correos electrónicos entre el inversor Peter Thiel y Jeffrey Epstein. Intercambiados entre 2014 y 2019. Exacto. Son dos noticias muy distintas, pero al verlas juntas, el mismo día, te hacen pensar. Y esa es la cuestión. Lo que me pregunto es, ¿estamos llegando a un punto en que es imposible separar la tecnología de la agenda personal o política de sus creadores? Porque una cosa es una donación y otra es este nivel de influencia y escrutinio público que se proyecta sobre la sociedad. Las fuentes no emiten un juicio, simplemente presentan los hechos, pero la yuxtaposición nos obliga a considerar que el poder que acumulan ya no es solo tecnológico. Es social y político. Totalmente. Un momento. ¿Estamos hablando de ambiciones globales, de política, de una carrera de software a toda velocidad? Pero todo esto tiene un costo físico. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Hay dos titulares casi idénticos en las fuentes que son francamente increíbles. Gracias, IA. Los discos duros están agotados para todo el año, dice WD. Y el segundo. Western Digital agota su capacidad de discos duros para 2026 mientras la demanda de IA eleva los precios. ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? No es que haya escasez o que los precios suban. Es que un gigante como Western Digital, uno de los pilares del almacenamiento mundial, ha vendido toda su producción del año. Toda. Se acabó. ¿No hay más? O sea, una carrera de software ha provocado que una de las mayores empresas de hardware del mundo se quede sin stock para todo el año. Eso es un impacto físico a una escala que
no creo que nadie anticipara. Lo que nos lleva a una consecuencia inesperada. La IA no solo está redefiniendo el software, está distorsionando mercados físicos enteros. Estos modelos de lenguaje masivos no viven en una nube etérea. Son centros de datos monstruosos que devoran hardware y energía. Claro. Hoy son los discos duros, pero mañana será la energía. El agua para la refrigeración. ¿Algún otro recurso que ni siquiera estamos pensando? ¡Exacto! Se ha creado un cuello de botella físico para una ambición puramente digital. Entonces, por un lado tienes a las grandes corporaciones agotando los recursos del planeta para esta carrera. Pero, ¿qué pasa en el otro extremo? ¿Cómo es la vida para el desarrollador que está en su escritorio, intentando de verdad construir algo útil con estas herramientas? Y ahí es donde la narrativa se vuelve todavía más compleja, porque se nota que hay una tensión enorme. Se puede sentir en los foros, en las discusiones. Totalmente. Una fuente lo dice sin rodeos. Anthropic intenta ocultar las acciones de IA a Cloud. Los desarrolladores lo odian. Es una frase durísima. Y se complementa con una pregunta en Hacker News que suena casi a un grito de auxilio. Pregunta a HN, ¿por qué mi experiencia con Claude es tan mala? ¿Qué estoy haciendo mal? No es solo una queja, es gente que duda de su propia capacidad. Esa es la desconexión. Por un lado, tenés el marketing, la promesa de una herramienta revolucionaria. Y por otro, tenés la realidad del día a día del desarrollador que se encuentra con un producto que parece opaco, impredecible, frustrante. Ajá. Y uno se pregunta, ¿es un problema de documentación? ¿Es una falla fundamental en la arquitectura del modelo? ¿O es simplemente que la realidad de la ingeniería no puede seguir el ritmo de las promesas del departamento de marketing? Y a esa frustración, súmale el costo, porque no es gratis, para nada. Otra fuente, un artículo que se titula Expensively Quadratic, de LLM Agent Cost Curve, apunta a esto. Sin ponernos muy técnicos, cuadrático significa que si duplicas la complejidad de una tarea, el costo no se duplica, se cuadruplica. Uf. Para un desarrollador, esto significa que un pequeño error, un experimento que se sale de control, puede generar una factura astronómica, inesperada. Así que no solo la herramienta es frustrante, sino que además es financieramente peligrosa. Exacto. Pero, y esto es lo que me fascina, en medio de toda esa frustración, la creatividad se abre paso. En contraste total con esas quejas, tenemos a alguien que le dio a Claude acceso a su plotter. Es decir, conectó esta IA tan criticada a una máquina de dibujo para crear arte físico. Es un uso completamente inesperado. Y tangible. Es el clásico Garage de Silicon Valley, pero en versión 2026. La empresa te da una herramienta con 1000 fallos, y alguien en su casa, en lugar de rendirse, la conecta a una máquina de dibujo. Me encanta. Sí. Demuestra que el impulso de crear siempre va a encontrar una grieta por donde salir, sin importar lo frustrante que sea la tecnología. Es un acto de rebelión creativa. Y no es el único. También se menciona el proyecto ShowHN MicroGPT. Que es básicamente una herramienta para poder ver cómo funciona un GPT por dentro, directamente en el navegador. No es un producto para vender, es una herramienta para aprender, para desmitificar la caja negra. Claro. Demuestra que ese espíritu de curiosidad, de querer dominar la tecnología, sigue intacto. Esta dualidad entre frustración y creatividad es el corazón de la experiencia del desarrollador hoy en día. Es una batalla constante entre las limitaciones de la herramienta y el potencial ilimitado de la imaginación humana. Y esta dualidad no ocurre en un vacío. Tiene un impacto real, y a veces, como vemos en otra de las fuentes, ese impacto es increíblemente oscuro. Sí, aquí la conversación cambia de tono drásticamente. Una de las noticias informa sobre una demanda legal. Se utilizaron rostros de mujeres sin su consentimiento para crear contenido sexual explícito y falso usando inteligencia artificial. Y esto nos obliga a hacernos una pregunta clave sobre el consentimiento, ¿no? Porque ya no es algo abstracto, no es una discusión filosófica para el futuro. Es una tecnología que ahora mismo, hoy, está siendo usada como arma para causar un daño profundo, real y duradero a personas de carne y hueso. Exacto. Y pone la responsabilidad directamente sobre los creadores de estas herramientas. Ya no es suficiente con decir no era nuestra intención. Si construís una herramienta tan poderosa,
tenés que anticipar y mitigar activamente sus posibles usos maliciosos. El debate ético ha dejado de ser teórico. Ya está acá. Y hablando de confianza, en una línea similar de integridad, aunque, bueno, menos dañina, hay una nota editorial de Ars Technica. Están retractándose de un artículo entero porque descubrieron que contenía citas fabricadas. No culpan directamente a la IA, pero el contexto es ineludible. Claro. En un mundo donde generar texto convincente que parece real es trivialmente fácil, ¿cómo podemos confiar en lo que leemos? Esto pone una presión inmensa sobre los estándares periodísticos y sobre nuestra capacidad como lectores. Sí. La pregunta ya no ¿es esto cierto? A menudo ¿es esto siquiera real? La confianza se convierte en el recurso más escaso de todos. Y para rematar este clima de incertidumbre, otra fuente menciona una ola de tráfico de bots inexplicado que está barriendo la web, que parece originarse en sitios de nicho en China. Nadie sabe cuál es el objetivo. Ajá. Pero en este contexto de desinformación y manipulación, un ejército de bots sin propósito claro es, como mínimo, inquietante. Es como el ruido de fondo de nuestra era digital, una corriente de actividad sintética cuyo propósito desconocemos, lo que solo aumenta la sensación de que el entorno informativo es cada vez menos fiable. Pero no todo el 16 de febrero fue sobre IA, bots y crisis de hardware. A veces, para poner el presente en perspectiva, necesitas una dosis del pasado profundo. Y una de las noticias del día nos la da Lon. En el Sinaí desenterraron una crónica del mundo de hace 1300 años. El contraste es brutal y muy necesario. Mientras toda nuestra atención está clavada en la última actualización, en el siglo de noticias de 24 horas, en tecnologías que serán obsoletas en 18 meses, un equipo de arqueólogos desentierra conocimiento que ha sobrevivido más de un milenio. Sí. Nos da una lección de humildad sobre lo que es efímero y lo que realmente perdura. Es un ancla a la realidad. Y un recordatorio de que la innovación humana tiene muchas formas. Por ejemplo, otra fuente habla del GGrutar, un nuevo formato para empaquetar archivos HTML. La idea es simple pero potente. En lugar de hacer múltiples peticiones para cargar una página, lo empaqueta todo en un solo archivo. Hace la web más rápida. ¡Claro! Es un recordatorio de que la innovación no siempre viene de los modelos gigantes, sino también de optimizaciones. Ingeniosas. Y me encanta ese ejemplo, porque demuestra que todavía hay gente resolviendo problemas fundamentales, prácticos. Y en esa misma línea, otra de las fuentes es un artículo sobre la psicología de por qué amamos los juegos de mesa. Es algo que parece totalmente ajeno a todo lo que hemos hablado. Pero tal vez no lo es tanto. Exacto. Es un punto vital. La tecnología es una herramienta, pero la motivación detrás de ella suele ser una necesidad humana fundamental. Crear, conectar, competir, jugar. Ya sea diseñando un formato de archivo más rápido o entendiendo por qué un juego de mesa nos une alrededor de una mesa. El impulso es el mismo. Una búsqueda de conexión y de ingenio. Precisamente. Entonces, ¿qué nos dice este día? Este 16 de febrero de 2026. Vimos una consolidación corporativa masiva, cuellos de botellas físicos que nadie esperaba, una comunidad de desarrolladores dividida entre la frustración más profunda y la creatividad más brillante, y dilemas éticos que nos golpean en la cara. Es que este día es un microcosmos perfecto de nuestra era tecnológica. La adquisición de talento impulsa la carrera, esa carrera provoca una demanda de hardware que distorsiona los mercados, lo que a su vez pone en manos de los desarrolladores herramientas imperfectas que generan frustración y creatividad. Y esos nuevos usos Plantean dilemas éticos que nos obligan a reevaluarlo todo. No son historias separadas, es un ciclo que se retroalimenta a una velocidad de vértigo. Y para reflexionar, dejamos esta paradoja final que extraemos de las fuentes. Una de ellas menciona un estudio que afirma que la IA falla en el 96% de los trabajos generales. El 96%. Y sin embargo, otra nos dice que la demanda de esta misma tecnología ha agotado el suministro de discos duros de todo un año. Y esa es la gran pregunta que nos deja este día. ¿Estamos presenciando una burbuja de inversión masiva? ¿Una fiebre del oro por una tecnología cuya utilidad práctica a gran escala aún está por demostrarse?
¿O estamos simplemente en la parte más baja de la curva de adopción? Y esta escasez de hardware es solo el primer temblor antes del verdadero tsunami tecnológico que se avecina. Es una pregunta que seguiremos explorando. Para no perderse estos análisis y seguir conectando los puntos con nosotros, pueden considerar la suscripción. Ayuda mucho a que podamos seguir haciendo esto.